para que nuestros peques se vayan a aprender la palabra también. Y usted se quede también aquí a gusto, en la agusticidad, y usted pueda poner atención en la palabra y no se me distraiga. Y muy bien, pues hoy tengo el honor y tengo la bendición de compartir el mensaje, así que le voy a pedir un favorzote. Ore por mí, porque el que se para acá enfrente, grande responsabilidad tiene, y con temor y temblor lo hacemos. Entendemos que a quién servimos, pero aún así nos tiemblan las patitas, como dicen por ahí. ¿Puede orar por mí? Extiende su mano hacia un servidor. Padre, en el nombre de Jesús, tú siempre has sido fiel, y tu palabra, Señor, escrita está, la cual creemos que cuando es enviada nunca, pero nunca regresa vacía. Padre, usa este vaso de barro que hoy, Señor, me pongo a tus pies. Te pido, Señor, que tú seas quien hable a través de tu palabra, y tú, Señor, hagas la obra en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Está usted contento? Yo estoy muy contento. Yo siempre digo que estoy contento, y no porque nada más de lengua para afuera, pero yo siempre estoy contento. Y el día de hoy la palabra se llama celebración. Celebración, diga conmigo, celebración. Sé que estos tiempos, esta semana de Semana Santa, como todo el mundo la conocemos, se celebra la muerte y resurrección de Cristo. Pero como seres humanos, seamos honestos, nos encanta celebrar. No me dejará mentir. Celebramos aniversarios, celebramos cumpleaños, celebramos bodas, celebramos funerales. Pero el ser humano siempre celebra. Y mire, no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de ir a Ometepec. Pongo de ejemplo porque siempre que voy pasa lo mismo. En Ometepec truenan cohetes todos los días. ¿Ha ido usted a Ometepec o nunca ha ido? ¿Sí? Los que han ido me entienden. Todos los días en la noche no lo dejan dormir a uno de los cohetes y cohetes. Y yo le pregunto al pastor Abdías de allá: oye, ¿por qué tanto cohete? Es que aquí celebran de todo. Y entonces el ser humano le encanta celebrar. Entonces, hoy estamos celebrando algo que sucedió hace más de 2000 años, pero que hasta el día de hoy ese suceso marcó la historia. La historia a partir de ese momento se dividió antes de Cristo y después de Cristo, y 2000 años han pasado y la historia se sigue midiendo igual. Pero lo que estamos celebrando fue lo que sucedió en aquella cruz. Y quizás usted diga: oye, pero es que eso ya lo sé, ya lo he oído muchas veces. A veces pasa lo siguiente: nos acordamos del sacrificio de Jesús solamente en Semana Santa, y decimos: ah, sí es cierto, Jesús fue crucificado y murió, y a los 3 días resucitó, pero el resto del año se nos olvida, o lo tomamos como algo por sentado. Pero entonces tenemos siempre que recordar todos los días el sacrificio de Jesús, porque eso es lo que nos recuerda como cristianos. Sin sacrificio, si Jesús no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? No habría cristianismo. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Porque Él volvió a la vida. Y déjame decirte esto, no solamente volvió a la vida, Él sigue vivo. Recuerdo que en el campamento de hace 2 días, en el panel de preguntas, los niños hicieron una pregunta bien interesante. Dice: Jesús, ¿cómo que Jesús revivió? Y aquí es bien interesante. Una cosa es revivir y otra cosa es resucitar. Una cosa revivir es: estaba muerto, volvió a la vida y se volvió a morir. Eso es alguien que revive. Pero alguien que resucita, en este caso Jesús, estaba muerto, volvió a la vida y nunca más murió. Y esa es la fiesta por lo cual tú y yo estamos celebrando el día de hoy. Por causa de que Jesús está vivo, hoy hay fiesta. Y el primer punto que te quiero compartir el día de hoy se llama todo el amor. Y es que, a ver, a los hombres, seamos honestos. Los que no tenemos, o los que no fuimos de casa cristiana, ¿cómo nos enseñaron los amigos? A las mujeres ni todo el amor, o nada más me enseñaron eso a mí. Ni todo, a las mujeres, a ver, mijo, usted a su mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero.
Fue lo que a mí me inculcaron de niño. Y a lo mejor a usted también, a las damas. A ver, mija, usted cuando usted se case, usted no le va a entregar todas las cuentas al marido. Usted, ni todo el amor, ni todo el dinero. Pero el punto se llama todo el amor. Juan 3, 16 y 17. Dice así: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y este versículo tú dirás, pero es que ya lo he leído 50,000 veces, ya me lo sé de memoria, al derecho y al revés. Pero es que yo nunca me canso de hablar del amor de Dios. Mira, yo he conocido hombres, he escuchado hombres que cuando uno les predica el amor de Cristo, oye, Dios te ama, dicen, no, es que yo necesito que alguien me diga que estoy mal, que me diga que soy un pecador, que me hablen feo. Yo he conocido hombres que he ministrado y dicen, yo quiero que me hablen feo. Y cuando uno les habla, oye, es que Dios te ama, no lo pueden creer. Conocí apenas, recientemente llegó un señor a la iglesia aquí y decía, es que yo no puedo perdonar. ¿Sí? Es que yo no me puedo perdonar. Él decía, es que yo no me puedo perdonar, no puedo entender, yo no puedo recibir el perdón. No me platicó qué hizo o qué pasó en su vida en el pasado, ¿verdad? Pero él simplemente no creía que Dios, simplemente con él creerlo, Dios ya le perdonó. Y es algo tan fácil, tan sencillo, que es tan difícil de creer. ¿Cómo que Dios me ama? ¿Y cómo es que soy un pecador? Y es que sigo fallando todos los días. Pero ¿cómo es que el amor de Dios se sigue extendiendo una y otra vez sobre mi vida? Porque Él así lo ama, Él así lo hizo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera fue tan grande el amor del Padre por el mundo, que dio a lo que Él más amaba. Ahora bien, los que estamos aquí en la iglesia ya podemos disfrutar de ese amor, pero aquí la palabra dice que Dios entregó a su Hijo también por aquellos que están afuera y que no conocen de Cristo. A veces pensamos que este versículo aplica al puro cristiano. Dios entregó a su Hijo por mí, no. Lo entregó también por aquellas personas que están en pecado allá afuera, que no conocen las verdades de Cristo. Cristo murió también por ellos. Ahora bien, usted y yo tenemos la responsabilidad. ¿Usted conoce el amor de Dios? ¿Usted ha disfrutado del amor de Dios? ¿Por qué no lo comparte? A veces nos da miedo hablar del evangelio, porque decimos que yo no sé, ¿qué le voy a decir? Yo nada más recuerdo al endemoniado gadareno, cuando Jesús lo quiso seguir, y Jesús le dijo, no, vete a contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Y fue lo que lo que el endemoniado se fue a hacer a Decápolis. Aquello que tú estás disfrutando el día de hoy, el amor de Dios que hoy disfrutas en tu vida, no fue gratis. Pero también tú eres esa extensión de Dios en la tierra, para que donde quiera que tú vas, el amor de Cristo sea palpable. Algunos de repente batallamos con el carácter, no levante la mano. Ay, perdón, yo sí. De repente batallamos como nos sale el Vázquez, pero después recuerdo, Señor, tú pagaste por mí, tú me diste de tu amor. ¿Por qué yo no he de dar ese amor que yo tengo para con otros? Y es bien difícil, porque alguien que no conoces, alguien que nunca te has topado en la vida, de repente tener que escucharlo, ministrarlo, darle un billetito o no. Porque amar no solamente es si te escucho lo que tú quieras, amar también es dar, que fue lo que hizo Jesús. Él dio su vida para que tú y yo el día de hoy tengamos libertad. El amar es dar. ¿Y para qué Dios dio a su Hijo? Dice aquí, para que no fuéramos condenados. Nuestro destino lejos de Dios era el infierno. No hay otro destino. Cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra, nuestro destino final era el lago de fuego. Ahí íbamos a caer. Pero por causa de que alguien nos habló de Cristo, conocimos el amor de Dios. Dios nos enamoró. Y el día de hoy podemos decir, Señor, yo no me suelto de tu mano. No sé tú, pero yo de Dios no me suelto jamás. Yo ya probé el mundo un rato, probé el amor de Dios, y este amor de Dios no lo he encontrado en ningún lado.
Dios, ¿qué te ha dado? Quizás te dio una esposa, transformó tu vida, enderezó tus pasos. No lo sé, pero Dios en ningún momento te juzgó. ¿O alguien de aquí Dios le ha juzgado? ¿O le ha sacado los trapitos al sol? Dios con amor y misericordia nos ha perdonado una y otra y otra y otra vez. Ese es el verdadero amor del cual predicamos. ¿Está usted contento? Denle un aplauso al Señor entonces. Dios le ama. Pero tristemente, ¿usted ha tenido la oportunidad alguna vez de compartir el evangelio con alguien y lo rechacen? ¿Lo baten? Que tú les empieces tú a compartir acerca de Cristo, acerca de las buenas nuevas, acerca de que Dios quiere salvarle del infierno, y te dicen, no, gracias, no quiero hablar, y te batean. Tristemente esto pasa en la palabra. Isaías 53:3 dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dios entrega a su hijo muere, nos da salvación, pero tristemente dice que hay algunos que esconden de él su rostro. ¿Sabe qué significa que esconden el rostro? No quiero nada que ver con Dios. Allá afuera usted comparte las buenas nuevas. Dios quiere salvarte, darte una nueva vida. Dios quiere rescatarte de tus problemas. Pero la gente dice, no, aquí estoy feliz, quiero disfrutar mi vida, no quiero que nadie me gobierne. Tristemente tienen una idea equivocada de que cuando viene uno a los pies de Cristo, viene a conocer una religión. ¿No le ha pasado como a mí? Que se encuentra gente así. Es que yo no quiero que me digan que tengo que dejar de tomar, de beber, de drogarme, de ser infiel. Yo soy feliz así. Y cuando venimos a los pies de Cristo, vemos que Dios no te obliga a nada, que es el mismo Espíritu Santo el que dice la palabra, te convence de pecado. Te ves tú en la Biblia, ves tu reflejo, no te gusta cómo te ves, y ahí es cuando Dios transforma tu vida en un de repente. Y es lo que Dios hace a través de su amor. Trae una transformación a tu vida, a tu corazón, a tu mente, que cuando menos te lo esperas, dices, ya de repente dejé el cigarro, yo fumaba mucho, de repente dejé el alcohol. ¿Cómo le hice? Señor, gracias. Y muchos nos agarramos de la mano del Señor para no volver a caer en esos vicios. Y sigue diciendo ahí en Isaías 53:10: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Wow. Por causa de que Jesús fue aplastado y le fue causado el dolor, habrá un fruto. Dice que habrá muchos descendientes. Es decir, habrá muchos hijos. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? El fruto del sufrimiento de Jesús en la cruz trajo como resultado que ahora hubiera y habrá muchos más descendientes. La muerte de Jesús, el sacrificio de Jesús no fue en vano. Y fíjate, esto que estoy leyendo fue escrito 600, 700 años de que Jesús naciera. Son profecías que hablaban de Jesús y que se cumplieron. Porque a Jesús fue a quien lo trataron, lo despreciaron, se escondían el rostro de él. Habla de Jesús, Isaías 53. Tú lo puedes leer en tu casa. Punto número 2, ofrenda voluntaria. Juan 10, del 17 al 18, dice así: el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Imagínate, Jesús recibe el mandamiento de tu Padre, de su Padre, de Dios, Jesús, y le dice, tú vas a tener el poder y la autoridad de dar tu vida, pero volverla a tomar. Esto solamente te lo puedo resumir en una sola palabra: poder. Jesús sabía, aquellos romanos y judíos de su tiempo que pensaron, finalmente matamos a Jesús, le quitamos la vida, nosotros lo logramos. No, que no, él no era el verdadero Hijo de Dios.
Pero aquí la palabra me está diciendo, Jesús entregó su vida voluntariamente, porque de su Padre recibió la orden de que Jesús podía volver a tomar su vida. Eso es poder, pero eso también habla de obediencia. Cuando Jesús sabía lo que le esperaba, porque sabía lo que venía era muy difícil, sudaba como gotas de sangre, del estrés, de la preocupación, que por poco se nos raja el Señor Jesús. Señor, si puede pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice la palabra que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque Él estaba lleno de gracia y de verdad. Si tú estás batallando con tus hijos, con que son desobedientes, aquí está la respuesta. Dice la palabra que Jesús era lleno de gracia y de verdad. Y por causa de que Él era lleno de gracia y verdad, Él se mantuvo firme y puso su roca como un pedernal y entregó su vida en esa cruz. Él se mantuvo obediente. ¿Cuántos de aquí entregarían su vida por alguien más? O mejor aún, ¿quién de aquí entregaría a su hijo para que muriera por alguien más? Yo no lo haría. ¿Tú entregarías a tus hijos? ¿No veo manos levantadas? El Padre lo hizo porque Él sabía que habría muchos descendientes, herederos. Voltea a la persona que tienes al lado. Voltea a ver a la persona que tienes al lado. Son herederos y herederas, coherederos, dice la palabra en Cristo. Es bien curioso porque si tú lees un poquito la ley, el Antiguo Testamento, habla acerca de algunos dioses paganos. Y esos dioses paganos, lo que querían o lo que le pedían a los moabitas, a los enemigos de los israelitas, lo que hacía era que les pedían hijos en sacrificio, que dice la palabra, eran pasados por fuego. Pero nuestro Dios fue diferente. Nuestro Dios no pidió hijos al pueblo, Él entregó a su Hijo por su pueblo. Hay una gran diferencia, y ese es el verdadero amor y el sacrificio de nuestro Padre. Y bien interesante, dice ofrenda voluntaria. Nadie obligó al Padre a entregar a su Hijo. Nadie. El Padre, si tú lees desde el Antiguo Testamento, Dios siempre ha buscado la manera de tener una amistad con su pueblo. Dios buscó todas las maneras posibles para hablar a su pueblo, desde el tabernáculo, hablando a través de los profetas. Pero cuando Dios hablaba, por ejemplo, en el monte Sinaí, dice que había fuego, trueno, humo, de tal manera que el pueblo pues le daban 5 razones para acercarse a Dios. Y tú sabes que la palabra dice que quien se atreviera a subir ese monte, moría. El pueblo tenía temor de Dios, pero un temor de literal, me acerco y muero. Se instituye el tabernáculo de reunión, una segunda manera en la que Dios habla. Y aún así, hubo muchos sumos sacerdotes que murieron en el camino. Pero cuando llega el momento de la cruz, cuando llega el momento cúspide, cuando Jesús muere, ese velo se rompe y la presencia ya no estaba depositada en una habitación. Y no solamente una persona podía hablar con Dios, sino que ahora tú y yo, el día de hoy, podemos hablar con nuestro Abba Padre, papito lindo. Ya no dependes de que alguien más interceda por ti. Ya no dependes de que alguien más vaya a hablar con Dios y te diga a ti lo que Dios quiere hablarte. Ahora tú mismo puedes escuchar la voz de Dios para tu vida. Eso es maravilloso. Se acabaron los intermediarios humanos. Punto número 3. Fue por mí. Mateo 27, del 45 al 46. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el único momento en la Biblia que usted puede leer en el que Jesús se sintió abandonado. Fue el momento en el que el Padre volteó la mirada
y dejó de ver a Jesús. Es un momento en el que Jesús se queda completamente solo. Y dice la palabra que de la hora sexta a la hora novena, o sea, del mediodía aproximadamente a las 3 de la tarde, la oscuridad cubrió la tierra. Incluso la misma tierra, no lo dice la palabra, pero entendía lo que estaba pasando en ese momento. Y Jesús, todo el pecado de la humanidad, el tuyo incluso, el mío, cayó sobre Jesús. Y por causa de que tu pecado, mi pecado y el de la humanidad estaba en Jesús, en ese momento el Padre no podía estar cerca de Jesús. Por eso Él apartó la mirada. Y si tú lees el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas que cuando había un sacrificio, cuando había sacrificios, buscaban 2 chivitos? Un chivito en el cual era sacrificado para usar su sangre y usarlo en el tabernáculo de reunión para rociarla sobre el propiciatorio. Pero había un segundo chivito al cual le perdonaban la vida. Pero ¿qué hacían con ese segundo chivito que le perdonaban la vida? ¿Te acuerdas? Empezaba el sumo sacerdote, ponía su mano sobre el chivito, y dice que empezaba a declarar todo el pecado del pueblo y las maldiciones del pueblo sobre el pobre chivito. Pero ese chivito no lo mataban. Era llevado ¿a dónde? Al desierto, ofrecido al demonio Azazel. ¿Qué fue lo que le pasó a Jesús? Sobre Jesús cayó todo ese pecado. Fue sacado de la ciudad, así como ese chivito, y fue llevado y fue muerto afuera. En este caso Jesús fue llevado al monte Gólgota, al monte de la calavera. Y entonces usted puede ver que lo que hizo Jesús fue venir a cumplir lo que ya estaba escrito en la ley. Lo que ya se hacía, Jesús lo vino a cumplir. Jesús dijo: yo no vengo a abolir, a quitar la ley, yo vengo a cumplirla. Y esta es una historia, y le puedo platicar otras 20 diferentes, en las cuales todas apuntan a Jesús. Todas hablan de Jesús. Si le hablo del arca de Noé, ¿qué hizo el arca de Noé? Salvar. ¿Qué hizo Jesús? Salvar. Y así me puedo ir con muchas historias. Toda la Biblia, desde Génesis, Apocalipsis, habla acerca de Jesús. Morir en la cruz fue lo que ahora sería morir en la silla eléctrica o en la inyección letal. La cruz estaba diseñada solamente para los peores criminales de la historia en ese tiempo. Y a Jesús le fue crucificado como el peor criminal. Hebreos 12:2. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz. Debido al gozo que le esperaba, Jesús estaba viendo más adelante tu vida y mi vida. Eso fue lo que a Jesús lo llenó de gozo, de alegría, para seguir avanzando y entregar su vida en la cruz. Como yo te digo, como yo te decía, hay momentos en la cruz en la que Jesús dijo: Señor, si es posible, yo me hago a un lado porque sé lo que me viene. Pero Jesús puso y vio el gozo del resultado de su sacrificio. Y esto es lo que tenemos que recordar todos los días: que si usted el día de hoy puede disfrutar la libertad espiritual de acercarse a Dios, fue porque un inocente murió. No fue gratis. Usted y yo nos merecíamos el infierno, definitivamente. Usted y yo no nos merecemos nada bueno porque somos malos. ¿Está de acuerdo conmigo? Aquel que diga: es que yo soy bueno, yo no hago nada, es mentira, dice la palabra. Todos pecamos en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, de manera consciente e inconsciente. Pero Jesús nos libró de la muerte. Jesús nos libró del destino, alejados de Dios, en el infierno, sufriendo. Y ahora la promesa es: cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. Pero así de fácil, nada más creer.
Sí, creer. No olvides esta promesa. Cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús. Nada más creer y serán salvos tú y tu casa. Y no habla solamente de tu generación actual, habla de tus generaciones siguientes. No sé si a lo mejor tu papá, tu abuelito, tu bisabuelito fue cristiano y hasta el día de hoy quizás tú estás cosechando lo que alguien más en tu familia sembró. Si no, quizás tú eres primera generación de cristiano. Yo te felicito. Te aseguro que tus siguientes generaciones van a recordar tu nombre, de que tú fuiste el primer hombre, la primera mujer que le creyó a Dios. Tu vida está guardada en Cristo. Punto número 4, redención lista. Punto 4, redención. Juan 19:30. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. ¿Alguna vez has oído la palabra tetelestai? Es el griego, tetelestai. ¿Qué significa esta palabra en griego? Significa consumado es. Todo está cumplido, está completamente pagado, hecho está, la obra está terminada, no hay nada más que hacer. Cuando Jesús entrega su vida, dice: lo que vine a hacer en la tierra, lo cumplí. Seguí los pasos de mi Padre, entregué mi vida, pero vi el resultado. Sabía el resultado, que era salvar a la humanidad. Hecho está, no hay nada más que hacer. Consumado es. Dios terminó la obra a través de Jesús. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Dice la palabra que tú y yo fuimos rescatados. Y ser rescatados significa que tú y yo le pertenecíamos a otro amo, al amo del pecado. Pero por causa de Jesús, su sangre fue el precio que fue pagado. ¿Has visto, por ejemplo, la película de Gladiador, la primera? ¿Sí has visto la película de Gladiador? En la cual tienen esclavos. Entonces, para que tú pudieras comprar esclavos, tenías que pagar un precio. Y ahora el esclavo ya no le pertenecía a aquel amo, ahora te pertenecía a ti. Dice la palabra que tú y yo éramos esclavos, le pertenecíamos a otro amo, pero Jesús pagó el precio para que tú y yo fuéramos rescatados de ese amo de pecado. Y de tal manera que el día de hoy tú y yo pudiéramos tener libertad de entrar al lugar santísimo. Ya no somos esclavos, iglesia. Ya no somos esclavos. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros, ya no nos domina. Ahora nosotros dominamos el pecado. ¿Cuántos decimos amén? Punto 5 y último. Ayúdame con el piano, Osby, por favor. Resultado de la ofrenda. Apocalipsis 3:21 dice así: todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. ¿Y sabe qué significa ser un vencedor? Alguien que lucha. Usted no puede vencer si no tiene una pelea. Y no hablo de que saque los guantes, que a veces dan ganas, pero habla de que usted y yo tenemos diariamente una batalla espiritual, una lucha interna, acá arriba y acá abajo, por hacer las cosas que a nuestra carne le agradan, pero también una lucha por agradar a Dios, como le decía el apóstol Pablo. Quiero hacer lo que quiero obedecerte a ti, Señor, pero termino haciendo lo que mi carne quiere. Al que venciere se sentará conmigo en el trono. Y dice la palabra que tú y yo somos más que vencedores. Al mediodía me encantó un ejemplo que pusieron, que a lo mejor usted ya lo ha escuchado. Cuando el boxeador se sube al ring y recibe los moquetazos del rival, pero a final de cuentas gana la pelea,
le van a dar un chequezote como el Canelo Álvarez, ¿verdad que sí? Él se baja del ring todo morado, todo ensangrentado, todo ahí mareado, y llega a su casa con el cheque de $1 millón y se lo da a la esposa. Entonces, ¿quién es más que vencedor? La esposa. ¿Qué hizo la esposa? Nada. ¿Y qué recibió? el $1 millón. Por eso la palabra dice que tú y yo somos más. A ver, muchachos, espero que usted le dé su lana a su esposa. Dice la palabra, somos más que vencedores. Y esta historia es lo mismo para la iglesia. Cristo recibió los golpes, literal, escupitajos, injurias. Si eres tú el Hijo de Dios, sálvate. Y la iglesia es más que vencedora porque recibe nada más la bendición. El castigo Jesús lo recibió, y ahora usted y yo podemos disfrutar de eso. Por eso usted y yo somos más que vencedores. Y aquí el Señor nos dice, al que salgan vencedores tendrán un lugar de autoridad conmigo. Dios te ha entregado poder y autoridad. Pero poder y autoridad, ¿para qué? Yo quiero que usted el día de hoy se vaya con la siguiente: ¿para qué Dios me entregó autoridad? ¿Qué quiere Dios que haga con la autoridad que Él me ha entregado? Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha hecho y les ha dado potestad. Juan 1:12. A usted Dios le ha entregado poder y autoridad. Tiene que empezar a orar. Tiene que creer las cosas como si no fueran. Tiene que tener la fe de imponer manos para que la gente sane. A veces pensamos que porque oramos una vez y no sucede nada, ya nunca más va a pasar nada. Usted y yo tenemos o debemos tener la fe de que cuando oramos las cosas van a suceder. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Cierre sus ojos y denle gracias a Dios. Estamos recordando un tiempo especial, un tiempo en el que Jesús murió, pero nuestra verdadera celebración es que Él resucitó y está vivo. No estamos tristes porque Él murió, estamos contentos porque Él sigue vivo. Él salió de esa tumba y ahora está sentado en lugares celestiales, dice la palabra, intercediendo por usted y por mí. Amén. Padre, gracias porque tú siempre has sido bueno. Y mi Dios, gracias porque tú entregaste a tu Hijo en la cruz. No lo merecíamos, Señor. Nos merecíamos la muerte por nuestro pecado. Pero Señor, tú nos rescataste del destino fatal al cual estábamos destinados. Hoy tenemos libertad, mi Dios, de disfrutar tus promesas, de cantarte a ti, de tener una amistad contigo, Señor. Y no es por lo bueno que seamos, ni por lo bien que nos portemos, sino porque Jesús está en nosotros. Tú nos has dado, Señor, la gracia, nos has dado la unción, nos has dado el poder para vencer y conquistar y ser más que vencedores. Espíritu Santo, gracias porque tú traes consuelo a nuestras vidas. Nos recuerdas todas aquellas palabras que el Maestro Jesús nos dejó. Por eso, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.